¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Así explica el presidente del Tribunal Supremo Electoral el proceso iniciado en la Fiscalía en contra de la ex vocal Rosario Baptista, quien terminó renunciando a su cargo en el Tribunal Supremo Electoral, pero no se fue callada, haciendo varias denuncias en contra de esta instancia y que estaría totalmente manipulada por el movimiento al socialismo. Escuchemos las explicaciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien rechaza las denuncias de Rosario Baptista. También termina admitiendo que sí existen observaciones a la personería jurídica del movimiento al socialismo al interior del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos a Oscar Hasenteufel y luego continuamos. ¿Cómo está, John? Muy buenos días. Un gusto de saludar. Presidente, han sido días y semanas duras. Me permito preguntarle de inicio, ¿cómo está la imagen del Tribunal Supremo Electoral? Después, al menos, de las denuncias de la vocal Rosario Bautista, ¿cómo evalúa usted la imagen del TC? Bueno, lo que yo puedo comentarle es cuál es la imagen al interior del Tribunal Supremo Electoral. Creo que el grupo de vocales, de los 6 que quedamos, está totalmente tranquilo, porque estamos conscientes de haber hecho un trabajo serio, responsable, transparente, y estamos convencidos de que nada que se diga puede afectar esa verdad y puede afectar nuestra tranquilidad. La población ha tomado la carta de la vocal Rosario Bautista como una especie de referente a lo que puede estar pasando en el Tribunal Supremo Electoral. Revisemos, por favor, algunas cuestiones de lo que se dice esta carta. Y en una de las primeras cosas que llama poderosamente la atención, presidente, es que como está el tribunal, como se están llevando las cosas adelante, el MAS nunca perdería una elección. ¿Qué diría usted, presidente, sobre este tema? Bueno, el sistema electoral boliviano responde a los estándares internacionales y si bien tiene algunas diferencias, pero en general coincide con todos los ordenamientos jurídicos electorales de América Latina. No está diseñado para que gane un partido o una organización política exclusivamente. Puede ser que existan algunas pequeñas, no sé cómo llamarlas, incongruencias o pequeñas fallas, pero en general es un sistema electoral altamente confiable. Uno de los temas que podemos anotar que rompe, por ejemplo, el principio de la proporcionalidad es la existencia de las 7 circunscripciones indígenas, 7 circunscripciones especiales, donde cada uno de los diputados que se elige pues resulta electo por un número de votos muy pequeño en comparación a los que se eligen en las otras circunscripciones. Pero más allá de esto que está en la Constitución y que no es atribuible al Tribunal Supremo Electoral ni a los actuales vocales, es un tema que ha sido aprobado por la mayoría de la población en el referéndum constitucional, pues no vemos que haya elementos que rompan, digamos, ese principio de proporcionalidad que nos parece muy importante. Bien. Se habla de política, decisiones políticas, o al menos bañadas de política dentro del Tribunal Supremo Electoral, por parte de los miembros, que tienen, evidentemente, como todos, quizás una ideología, pero que influyen en la toma de decisiones dentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se maneja ese tema dentro del TC, doctor Hasenteufel? Como la exigencia legal es muy clara de que quienes trabajan en el órgano electoral, de manera general, no solo los vocales, no deben tener militancia política. Cuando la Asamblea Legislativa procedió a preseleccionar algunos nombres y a hacer la designación, ellos revisaron, creo que revisaron de oficio 2 cosas. Primero, la militancia política y verificaron que nadie tenía militancia.
Y segundo, verificaron que nadie tenga problemas en cuanto a deudas con el Estado, a través de los informes que generó la Contraloría General del Estado. Entonces, si bien cada uno tiene el legítimo derecho de pensar de una o de otra manera, es evidente que no hay un solo militante político. Eso es algo que no se va a poder acreditar jamás, porque no consta en los archivos, en los registros que tiene de los padrones de militantes de partidos políticos el órgano electoral. De todas maneras, en lo personal a mí me parece que eso es una exigencia exagerada, porque en varios países como nosotros conocemos, viajamos a veces en función de observadores, en varios países el manejo, la administración del proceso electoral está confiado a los ministerios de gobierno. Es el caso de España, el caso de la Argentina, y nadie objeta los resultados que se dan porque sean esos procesos administrados desde el Ministerio de Gobierno o del Interior. En otros países ocurre que la conformación de los tribunales y de las mesas de jurados electorales es eminentemente política. El partido mayoritario tiene un cupo, el segundo otro cupo, y en el caso de las mesas electorales el presidente es el del partido que ha obtenido la mayor votación en esa mesa en la anterior elección, y el vicepresidente el segundo, en fin. Y no vemos que eso afecte la imparcialidad o el desarrollo democrático de un proceso electoral. Lo importante es que todos nosotros como vocales, a tiempo de asumir el cargo, hemos hecho un juramento de cumplir la Constitución y las leyes. Mientras hagamos eso, mientras cumplamos eso, creo que nadie debería tener ninguna sospecha. Yo tengo la impresión de que en Bolivia somos demasiado desconfiados. Cuando el vecino pinta su casa nos ponemos a pensar, ¿y por qué la estará pintando? Cuando alguien hace algo ya sospechamos, ¿y qué habrá detrás de eso? Creo que hay un exceso de desconfianza, pero así de manera generalizada, lo cual no es bueno, por supuesto. Reitero, presidente, porque esto es muy importante. Todo lo que sucede, las impresiones, las informaciones que hay, el sentimiento hacia el Tribunal Supremo Electoral afuera es desconfianza, presidente. Pues yo no lo sé, pero en estos últimos días ha habido algunos comentarios en ese sentido, ¿verdad? Y no se ha tomado en cuenta algunas decisiones que ha tomado el tribunal en su momento. Por ejemplo, solo por ejemplo, la inhabilitación del señor Evo Morales como candidato al Senado. Si hubiera habido alguna influencia, básicamente pensemos desde ese partido que ahora está en función de gobierno, si hubiera habido alguna influencia de esa parte, seguramente el tribunal no se hubiera pronunciado en ese sentido, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ver las cosas desde todos los ángulos y no solo desde una mirada parcial. Bien, presidente, algunos criterios últimos que valen la pena revisar, y me permito dárselos a manera de pregunta. La decisión, ya renunció Rosario Bautista, por lo tanto tengo entendido que dentro del TCE la palabra ha sido y ya no podemos sancionarla. Este caso está totalmente cerrado, pero la envían ahora a la Fiscalía, al Ministerio Público. Entiendo que el Ministerio Público tiene una decisión casi personal, no quiero decir como institución, más bien, de si la va a llevar a un proceso ordinario o no a la vocal Bautista. Pero la primera pregunta es, ¿por qué remiten todo esto a la Fiscalía? De acuerdo al reglamento disciplinario vigente en el tribunal, cuando se produce la renuncia de un vocal que hubiese estado siendo sometido a un proceso, cesa la potestad disciplinaria de la sala plena en función de tribunal disciplinario. Por tanto, con la renuncia oficializada de la señora Rosario Bautista, no era posible continuar con el proceso. Entonces se lo dio por concluido. Pero también, tanto en la ley del órgano electoral como en el reglamento, está la previsión en sentido de que si se observan
se observa la existencia de indicios de responsabilidad penal, esto se debe remitir a conocimiento del Ministerio Público. Y eso es lo que ha definido el tribunal. También se puede, en su caso, determinar si hay algún indicio de responsabilidad civil o administrativa, lo cual haría posible también que se remitan actuados o antecedentes a las instancias correspondientes. O sea, eso es normal. La responsabilidad disciplinaria es diferente de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudiera emerger de algún acto o de alguna acción realizada por un funcionario o un vocal del Tribunal Supremo Electoral. ¿Ven ustedes como Tribunal Supremo Electoral indicios de responsabilidad civil, administrativa o penal, presidente? Pues eso lo tiene que establecer ya con claridad el Ministerio Público en el marco de sus competencias. Pero hay una cosa que sí ha considerado el tribunal, y es aquella afirmación que hizo en su momento la vocal Rosario, entonces vocal Rosario Baptista, en sentido de que existía un servidor oculto que fue claramente afirmado en esa carta que remitió a la Organización de Estados Americanos. Eso es una mentira y eso no se puede afirmar. Entonces eso puede generar realmente una responsabilidad penal. En el caso de que se active en la Fiscalía un proceso por la vía ordinaria, ¿el TCE podría constituirse en denunciante contra la vocal Rosario Baptista, presidente? Podría, pero no es algo que hubiésemos definido. Eso no ha sido decidido por el tribunal. Es decir, no hay una decisión de denunciar a Baptista. Estarían esperando de que la Fiscalía active por iniciativa propia un proceso, digamos, si es que lo hiciera. Exactamente. El tribunal no se constituye en denunciante, simplemente remite los antecedentes al Ministerio Público, como manda uno de los artículos que están citados en la resolución adoptada. ¿Acaso no son víctimas, presidente? Bueno, eso lo consideraremos en su momento, John, pero por ahora no se ha adoptado ninguna decisión al respecto. Presidente, otro tema del cual se habla es la consideración de la inhabilitación del movimiento al socialismo, aún por una denuncia que no ha terminado de procesarse dentro del Tribunal Supremo Electoral, y en diciembre se tomaría esta decisión, tengo entendido, presidente. Sí, a ver, como adelanté ayer a otro medio de comunicación, en el mes de diciembre de 2019, cuando llegamos nosotros al tribunal, encontramos que habían 2 demandas en contra del MAS en las que se solicitaba la cancelación de la personalidad jurídica por supuestos actos de terrorismo o algo por el estilo. Esas 2 demandas fueron consideradas y en una de ellas precisamente la vocal Rosario Baptista fue la encargada de preparar el proyecto que fue aprobado por sala plena, que definió el rechazo de esa demanda porque no se encontró justificaciones que hagan posible una decisión en el sentido solicitado. Posteriormente recibimos otra demanda por el tema de la publicación de unas encuestas por parte del candidato del movimiento al socialismo. El tribunal obviamente admitió la demanda y en el trámite, cuando se hizo la notificación al partido demandado, este planteó una acción de inconstitucionalidad, por lo que el tribunal ya no pudo pronunciarse en el fondo y remitió los antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional. Este tribunal finalmente se pronunció declarando la inconstitucionalidad de aquel artículo de la ley del régimen electoral que permitía la cancelación de la personalidad jurídica en el caso de esta publicación de encuestas. Por tanto, la resolución, el tribunal emitió una resolución porque habían más de 30 demandas, no era solo una, por este hecho. El tribunal emitió una resolución en el marco
de la decisión del Tribunal Constitucional. Es decir, al ser esa una norma inconstitucional, ya no podía aplicarse ninguna sanción. También se recibió otra demanda en su momento por el supuesto uso de bienes del Estado. Esta demanda fue igualmente admitida y tramitada hasta un cierto momento. Se solicitó un informe previo a la unidad de fiscalización, a Secretaría de Cámara, pero más allá de eso, lo que ocurrió es que el 13 de agosto del 2020 se promulgó la ley 1315, que en una disposición adicional modifica la disposición transitoria tercera de la ley 1096 de organizaciones políticas y dice: todas las organizaciones políticas deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones de la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2021. Una vez que se adecúen los estatutos, se aplicarán las sanciones establecidas por el artículo 58 de la presente ley. El artículo 58 de la ley 1096 establece las causales por las cuales se puede cancelar la personalidad jurídica de un partido. Entre esas está aquella que forma parte de esta demanda o denuncia. Y también está aquella que establece que las organizaciones políticas que no alcanzan el 3% en un proceso electoral nacional deben perder su personalidad jurídica. En el proceso electoral del año 2020, algunas organizaciones no llegaron a ese porcentaje y el Tribunal Supremo Electoral tampoco les anuló o les canceló su personalidad jurídica, justamente en aplicación de esta ley, la ley número 1315. Por eso es que ese trámite, como deberían conocer todos los abogados, ha quedado pendiente de resolución. Veremos en su momento cuál es la decisión que se adopta. Presidente, este otro caso que ha presentado Rosario Bautista es por uso de bienes del Estado para campaña política, ¿es verdad? Ese es el caso que ella menciona. Y yo no sé por qué ella no recuerda la ley 1315, que fue conversada en su momento al interior de la sala plena. En este caso, algunos opinan y dicen es la oportunidad para el Tribunal Supremo Electoral de demostrar su independencia. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? Nosotros, cuando actuamos en función de tribunal jurisdiccional, somos jueces y debemos actuar apegados a la ley y con total objetividad. Debemos analizar las pruebas y eso es lo que haremos cuando llegue el momento. Presidente, le agradezco estos minutos, algunas otras preguntas, quizás un poquito más, unos 30 segundos que podamos aprovechar de tenerlo acá ante nuestras cámaras y el micrófono de Fides. Se habla de la posibilidad, algunos la esgrimen al menos, de hacer una especie de revisión al proceso electoral del año 2020. Presidente, ¿qué opina usted de esto? Perdón, repítame la pregunta. Con gusto, presidente Hassenteufel. Algunos opinan y dicen, deberíamos hacer una revisión, tal y como se hizo con las elecciones del 2019 al proceso del 2020. ¿Qué opina usted? A ver, John, me parece muy importante en este tema mencionar lo siguiente. Creo que no exagero cuando digo, todo el mundo aceptó con aplausos el informe de la auditoría que realizó la OEA al proceso electoral del año 2019. Y hasta ahora muchos, la mayoría de los que creían eso, siguen creyendo que es una verdad absoluta y siguen sosteniendo que hubo un fraude. Yo no voy a entrar a decir si hubo o no hubo, solamente quiero mencionar el hecho de que se le otorga validez absoluta al trabajo que realizó la Organización de Estados Americanos. Lo que me sorprende es que no haya congruencia en lo que se piensa en relación a otros trabajos que realizó también la Organización de Estados Americanos. El año 2017, la OEA
hizo una auditoría al padrón electoral, estableciendo que era confiable en más del 98%. Si creemos lo que hizo la OEA el 2019, ¿por qué no creemos lo que hizo la OEA el 2017? ¿Y por qué no creemos lo que hizo y dijo la OEA en relación al proceso electoral 2020? La OEA dijo, en relación a ese proceso, que el trabajo que se había realizado había sido absolutamente confiable. Le voy a hacer llegar, John, un documento donde están los informes de todas las misiones electorales, y le voy a leer muy rápidamente algunas de esas conclusiones. El Centro Carter dice, en relación al padrón electoral, desde 2009 el padrón en Bolivia es biométrico y se actualiza permanentemente. La auditoría de la OEA de 2017 lo consideró en general confiable y no fue citado entre las alegaciones que condujeron a la cancelación de las elecciones del 2019. El TCE emprendió múltiples iniciativas para asegurar la eliminación del padrón de ciudadanos fallecidos, etcétera, etcétera. No le voy a leer todo porque sé que el tiempo en televisión es muy importante. Pero el mismo Centro Carter dice como conclusión: las conclusiones de este informe reflejan el análisis del equipo de expertos electorales del Centro Carter. Describen unas elecciones generales pluralistas que fueron administradas de manera transparente, imparcial y eficiente. Resultado importante: las elecciones del 2020 han permitido a Bolivia retornar a la normalidad constitucional tras un año plagado de dificultades. La Unión Europea también se pronuncia en el mismo sentido y por supuesto la OEA se pronuncia más o menos en el mismo sentido. Entonces, ¿por qué creemos una cosa y no creemos otra? Lo que dijo la OEA en relación al 19 es verdad, y lo que dijo el 2017 y el 2020 ya no es verdad. Creo que debemos asumir una posición mucho más racional y congruente sobre este tema, estimado John. Presidente Oscar Hassan Teufel. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Qué es lo que motiva el llegar a este momento de decir, bueno, abandonamos el proceso disciplinario y todo tiene que ir al Ministerio Público? De pronto, para entender este proceso disciplinario, esta audiencia de la jornada, quisiera darle algunos antecedentes, por favor. Jorge. Sucede que luego de las elecciones nacionales, hablamos de 2020, octubre de 2020, la ahora ex vocal Rosario Baptista remite una carta a la Organización de los Estados Americanos donde prácticamente desconoce el proceso electoral. No, ante esta situación, 3 ciudadanos, don Félix Mamani y otros 2, presentan una denuncia ante la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Una denuncia por faltas muy graves, ¿no?, que inclusive ellos piden la destitución de la vocal, pues la máxima sanción que nosotros como tribunal disciplinario podemos dar es la destitución. No, el proceso disciplinario se activa cuando los vocales están en funciones, están en el ejercicio de sus funciones como vocales. Y sucede que aquel diciembre, cuando llega la denuncia, ¿no?, hay un auto de apertura de proceso disciplinario que tendría que haberse resuelto en una audiencia única, que se resolvió hoy día, pero tendría que haberse resuelto en el mes de enero. En ese momento se presentan una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y seguramente por la excesiva carga que tiene el Tribunal Constitucional, hace una semana comunican al Tribunal Supremo Electoral un auto constitucional donde prácticamente rechazan esa medida cautelar. Ante ese rechazo se reactiva lo que sería el proceso disciplinario contra la ahora ex vocal Rosario Baptista. Le dan luz verde al Tribunal Disciplinario del Tribunal Supremo Electoral para continuar en conocimiento de este proceso. Así es, ¿no? Ok, este proceso por supuestas faltas graves que usted menciona ha sido presentado por tres personas. ¿Cuál era el sustento? ¿En base a qué? ¿Cuál era la denuncia? La denuncia era el por qué la señora ahora ex vocal, doña Rosario Baptista, había remitido la carta denunciando algunas
algunas situaciones en el proceso electoral 2020, cuando ella ha sido parte de todo el proceso electoral, ha sido parte del cómputo nacional, donde en el acta, si me permite, aquí tenemos el acta del cómputo nacional. Sí, mientras usted busca, la denuncia en su momento establecía la existencia de un data oculto y cuestionaba y pedía además que se haga un informe y un trabajo más estructural de la Organización de Estados Americanos, lo que en su momento significó también el que se le enviara al Tribunal Disciplinario. En ese momento estaba de presidente Salvador Romero. Así es. En aquel momento la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral estaba compuesto a la cabeza de don Salvador Romero y los 6 vocales, ¿no? Los vocales actuales que se encuentran. Ellos han sido elegidos, como todos podemos recordar, en un proceso de elecciones de vocales en diciembre de 2019. A partir de entonces se constituye una Sala Plena donde la señora Rosario Baptista ha participado desde el primer día de las elecciones por 2/3 de la Asamblea además, y ha sido parte del proceso electoral 2020 desde el día del lanzamiento de la convocatoria, las más de 52 actividades que manda el calendario electoral y que concluye con la entrega de credencial a las autoridades que han sido electas en urnas. En ninguna parte del proceso electoral, del calendario electoral, doña Rosario Baptista ha puesto disidencia o ha puesto desacuerdo. Es más, si podemos recordar, en el campo ferial Chuquiago-Marca se ha realizado un cómputo nacional. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se hace por ahí? Hay que explicar a la gente. Cada tribunal electoral departamental de país tiene un consolidado, los votos obtenidos en cada departamento. Esos son remitidos al Tribunal Supremo Electoral en el marco de la Ley 026 y el Tribunal Supremo Electoral, es decir, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, los 7 vocales, toman conocimiento y aprueban con resolución, con un acta de cómputo, que lo tengo precisamente aquí. Este es el acta de cómputo, si podemos verlo, sí, no sé. Sí, ahí está. Este es el acta de cómputo nacional que nos presenta los datos obtenidos en los distintos departamentos. Este es el informe final. Este es el informe final, que es aprobado también por la ahora exvocal, y aquí no me va a dejar mentir, y a veces los papeles sí cuentan, porque aquí, si podemos ver, esta es la parte final de la resolución, que consigna el nombre de la señora vocal, por ahí lo podemos ver, Rosario Baptista, que aprueba el cómputo nacional. Al aprobar el cómputo nacional, ella da validez, da vigencia a las nuevas autoridades. Pudo haber realizado... ¿Pudo haber marcado disidencia en ese momento? Pero por supuesto, ¿sí? Pudo haber realizado su disidencia ante ese cómputo nacional, pudo no haber estado de acuerdo, tenía que hacerlo público, porque tenemos que recordar que el acto del cómputo nacional ha sido un acto público donde habían partidos políticos, estábamos ciudadanos de a pie, estaban los medios de comunicación. Era el momento, si ella no estaba de acuerdo con alguna parte del proceso electoral, era el momento de poner en tapete su disidencia, su desacuerdo. No lo realizó, es más, firmó el acta y es más, participó de todo el proceso de entrega de credenciales a las autoridades electas en octubre de 2020. No, y por eso a veces uno piensa, analiza, pero si ella ha sido parte del proceso y ha firmado las actas del cómputo nacional, ha firmado todas las partes del proceso electoral, ¿cómo es que ahora viene y dice no estoy de acuerdo con los resultados? Porque parece que han habido estas situaciones. No entendemos, yo por lo menos no lo entiendo. En aquel momento nosotros como muchos ciudadanos estuvimos viendo el desarrollo del trabajo que hacía el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, y confiamos y creímos en los resultados. Ahora, doctora, no solamente es que dice no estoy de acuerdo, sino que además plantea algunas observaciones estructurales, observaciones de fondo al proceso. Claro. Cuestiona el tema del proceso en sí. Cuestiona el proceso
pero ella ha sido parte del proceso. Por eso es que no se entiende esa carta que envía a la Organización de los Estados Americanos. Más aún, no lo entiendo, digo yo, a veces hablo de forma personal, no lo entiendo, pero yo era ciudadana de a pie, no era vocal en aquel momento, cuando la Organización de los Estados Americanos ha sido parte también de la observación electoral en 2020 y no ha tenido mayores observaciones, ¿no? Cuando la misma Organización de los Estados Americanos ha sido parte también de la auditoría al padrón electoral, con el que se realizó las elecciones en 2019, se realizó las elecciones en 2020 y se realizó las elecciones en 2021. Las subnacionales. ¿No? Las elecciones nacionales y subnacionales. Entonces, la Organización de los Estados Americanos prácticamente estaba involucrado en todo lo que han sido las auditorías realizadas allá en 2017, que validaron, y me imagino que los vocales de la gestión 2019 tomaron ese cómputo, ese padrón electoral para llevar adelante el proceso electoral. 2019, luego el 2020 y luego el 2021. Estuvo la comunidad internacional, no solamente la Organización de los Estados Americanos, estuvo la Unión Europea, el Centro Carter, y otros organismos internacionales. A ver. Esas fueron las palabras del presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien descalificó los cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral. Rechazaron las denuncias de la ex vocal Rosario Bautista y las califica como temerarias y fantasiosas. Es de esta forma que el Tribunal Supremo Electoral extingue el proceso disciplinario contra Rosario Bautista, pero remite el caso a la Fiscalía. Recordemos que la ex vocal renunció a su cargo y advirtió que el Tribunal Supremo Electoral está secuestrado por intereses ajenos a la justicia y a la democracia y a los derechos políticos. El Tribunal Disciplinario del Tribunal Supremo Electoral decidió extinguir el proceso disciplinario que se inició contra la ex vocal Rosario Bautista y remitió los antecedentes y actuados del caso al Ministerio Público para que determine si existe alguna responsabilidad penal. La decisión se asumió debido a que la licenciada Rosario Bautista ya no es vocal en ejercicio de funciones, luego de que presentó su renuncia al cargo el pasado 15 de noviembre ante el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca. Reza el comunicado de la entidad electoral. La ex vocal era investigada por la presunta comisión de faltas graves y muy graves, tras haber enviado una misiva a la Organización de Estados Americanos, alertando una posible manipulación política del movimiento al socialismo en este ente electoral. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hastenfeld, indicó que la norma prevé que si se advierte la existencia de algún indicio de responsabilidad penal, los actuados pueden ser enviados ante el Ministerio Público. Hay un par de hechos, por lo menos, que la Sala Plena ha considerado importante, que aquella carta que envió el 5 de noviembre afectó el proceso electoral, que no había concluido, dado que no se habían emitido todavía las credenciales, lo que se hizo recién el día 8 de noviembre, y aquella afirmación de la existencia de un equipo alterno, que como todo el mundo sabe no ha existido nunca, resulta también una afirmación absolutamente falsa, sostiene el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Tras su denuncia, la ex vocal advirtió que el Tribunal Supremo Electoral está secuestrado por intereses ajenos a la justicia, a la democracia y a los derechos políticos. Puso en duda la consistencia del padrón electoral y reveló que se salvó de la personería jurídica del movimiento al socialismo. Respecto a la personalidad jurídica del movimiento al socialismo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral reveló que antes de diciembre de 2019 ya existían 2 demandas respecto a la situación, pero fueron rechazadas y resueltas. Explicó que posteriormente vinieron otras demandas y una de ellas era referida a la difusión de encuestas antes de la fecha permitida en un proceso electoral. Dijo que en ese caso el Tribunal Supremo Electoral admitió
pero que los delegados del Partido Azul presentaron una acción de inconstitucionalidad, lo que motivó a que la entidad electoral remita antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional definió que esa norma era inconstitucional, por lo tanto, ese proceso fue concluido con una resolución por la cual se retrasa la petición de quitarle la personería jurídica al movimiento al socialismo. Informó que existe otra demanda por uso de bienes del Estado que también fue admitida por el Tribunal Supremo Electoral y que fue tramitada hasta cierto punto y se quedó sin resolución, a causa de que se promulgó la Ley 1351 que dispone las causales previstas en el artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas en cuanto a la pérdida de la personalidad jurídica de algunas organizaciones políticas. No se pueden aplicar hasta diciembre del año 2021, aclaró el presidente del Tribunal Supremo Electoral, pero también aceptando algunas de las denuncias de la ex vocal Rosario Baptista. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las explicaciones en respuesta a las denuncias realizadas por la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.